Realmente, como se pueden dar cuenta, soy colombiano y para mí es un gusto estar visitando mi país y acompañando a la Oficina de Colombia en este ejercicio tan importante que, como ustedes lo han dicho, la importancia la han mencionado ustedes. Este es un ejercicio muy bonito en el cual los países nos estamos preparando y donde hay un ejercicio interinstitucional muy fuerte, donde hay una experiencia de esta iniciativa que se trabaja con USDA, con FAS, con Texas Tech University y con el IICA, que inicia en Centroamérica, que se ha hecho en varios países de Centroamérica, ya hemos hecho en varios países de Sudamérica y continúa en el Caribe. Realmente es muy interesante y por eso ustedes se dan cuenta que las presentaciones, pues como equipo de IICA, las hemos construido y las hemos ido adaptando a medida que pasa el tiempo y hacemos los agradecimientos respectivos a las personas del equipo que han venido trabajando en los otros países sobre los mismos temas. En este caso particular, sobre el controles preventivos para alimentos para animales, agradezco a la colega, también colombiana, pero con base en la sede de Costa Rica, Sacha Treyes, por la elaboración inicial de esta presentación. En la sala hay alguien que exporte alimentos para animales a Estados Unidos. Casi siempre me pasa eso. Me llamó la atención hoy y en las salas en otros lados, por lo menos hubo una pregunta, creo que fue en Barranquilla, asociada al tema. No hay demasiada atención a eso, pero es bien interesante porque las cifras que nos presentaba Alan esta mañana nos señalaban cómo los alimentos para animales dentro de las exportaciones de Colombia ocupaban el 5º lugar como agrupamiento y contabilizaban el 2% en valor. Eso significa que algo pasa en Colombia y que también hay un sector que trabaja en el tema. Sin embargo, la charla de controles preventivos para alimentos para animales nos ayuda, además de prepararnos para las exportaciones, para entender mucho más, creo yo, lo que es el espíritu de FISMA. Y yo creo que es uno de los aportes importantísimos de este ejercicio. Realmente ustedes que tienen tanta experiencia, y a lo largo de la charla voy a hacer énfasis en algunos aspectos que aplican para todos los componentes de lo que es el espíritu de FISMA y que nos pueden ayudar como país, como sector público y como privado a prepararnos mejor para los desafíos. De entrada, tengamos presente siempre, y claro, en la discusión de hace un minuto la gente estaba pensando en exportar, tengamos presente siempre que esta es una norma hecha desde la FDA, que tiene la obligación de asegurar la inocuidad de los alimentos para los ciudadanos estadounidenses. No es para los ciudadanos colombianos, es para los ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, en principio, no es una exigencia ni una restricción a las exportaciones. Me explico. Es la norma que Estados Unidos aplica dentro de Estados Unidos para que la FDA le pueda decir a un niño, a una ama de casa, a un restaurante, su alimento es seguro. Sin embargo, Estados Unidos nos dijo esta mañana que está creciendo las importaciones de alimentos. Es una tendencia sin reversa. Esta mañana nos dijeron, está creciendo Estados Unidos y se proyecta este año a tener uno de los mejores crecimientos de los países desarrollados. Ese crecimiento de la importación de alimentos en Estados Unidos, recuerden, se dio en el contexto de la crisis financiera y en la crisis de crecimiento de los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos ahí es una súper oportunidad. Un país que está importando, o sea, lo que comen en la mesa en Estados Unidos, el 90% de productos de la pesca los importa y el 50% de frescos y vegetales los importa. Y Colombia es uno más de los potenciales orígenes. Ahora, ¿qué nos implica a nosotros? Si queremos que nuestra comida que producimos nosotros, que somos el hemisferio, somos el reservorio de alimentos y somos el reservorio de proteína. Si queremos que nuestra comida se consuma allá, tenemos que cumplir lo que allá cumple. Y ese es el espíritu, uno de los primeros espíritus de FISMA.
Con alimentos para animales, ¿qué sucede? En el pasado, la FDA y la normatividad de Estados Unidos era reactiva, y vemos un segundo elemento importante de FISMA, y creo que esa cultura aún nos acompaña en nuestros países. Era reactiva porque hacía normas y producía una serie de componentes que acompañaban la política en función a ciertos problemas que iban surgiendo. Problemas en alimentación animal, como todos conocemos, encefalitis bovina espongiforme, conocida como la vaca loca, temas de salmonela, temas de micotoxinas, situaciones como la dioxina, situaciones en las que encontramos muerte de mascotas, como con el tema de la melamina que todos conocimos, y también situaciones en las cuales, y acá es donde yo entonces la presentación mía cambia completamente de contexto, en la que los humanos que estamos en contacto con los alimentos de origen animal para las mascotas, podemos hacer contaminación cruzada con alimentos nuestros o también para los alimentos de los animales. Ustedes que saben tanto de inocuidad de alimentos saben que los alimentos, por ejemplo, concentrados, pelletizados, son secos. Eso no implica que no puedan tener contaminantes. Y curiosamente, me acuerdo, creo que le enseñé a Daniel la salud pública, era nosotros, y acá es donde voy a pedir que levanten la mano los que están acá. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen una mascota? Cambia el contexto. Y es donde esta norma nos puede ayudar. Cambia el contexto, porque en Bogotá se asume que 1 de cada 2 familias tiene mascota. Esos son los estimativos. Y eso es parte del espíritu de la norma. Y se espera y se construye una norma porque hay unas particularidades centrales. No es fácil pensar una norma para alimentación animal, porque son muchos animales que comen. Y los animales tienen diferentes requerimientos. Y a diferencia de los humanos, que hoy como ajiaco y por la noche como fruta y mañana me desayuno con un caldo de costilla y a mediodía entonces acá Pilar nos va a dar salmón de nuevo, los animales todos los días comen lo mismo. Y como ustedes saben que las enfermedades transmitidas por alimentos están asociadas también a que la carga bacteriana, por ejemplo, si es una contaminación microbiológica que yo tome, si el alimento para la mascota está contaminado, esa mascota se come toda la contaminación. Y eso preocupa, y eso hace muy difícil la norma. De otro lado, tenemos de entrada los típicos peligros biológicos, químicos y físicos. Pero con las mascotas tenemos un peligro adicional. Es que si yo al perrito le doy concentrado de pollo, para los pollos, porque yo estoy en una finca donde tengo crianza de pollos, ese alimento es desbalanceado y por lo tanto puede afectar la salud del animal. Son preocupaciones que en Estados Unidos se comienzan a aparecer, de esos individuos que hacen parte de nuestra familia y que nos afectan mucho. Pero también están esos otros individuos que, si no hacen parte de la familia, son animales de producción, los animales de granja, que nos producen lo más costoso en la nutrición de los humanos, que es la proteína, y lo más costoso en términos de los requerimientos nutricionales, y lo más costoso de producir, sí, las aromáticas, la uchuva, todo eso tan bonito que estuvimos hablando, pero sin proteína no producimos anticuerpos y no podemos construir tejidos para crecer. Entonces todo ese espíritu hace que esta norma, que de pronto dice, pero si les hubieran dicho, comienza a cambiar la cultura de la producción de normas desde la FDA. Y por supuesto, casos de alimentos adulterados para mascotas, como el caso de la melamina, alimentos que se contaminan en las superficies de fabricación, alimentos que se contaminan por manipulación, o alimentos que sirven para contaminar alimentos de humanos por la manipulación de los humanos, y para que el que maneja el alimento que está en la cocina, porque ustedes están cocinando, le dan el concentrado y siguen sirviendo el café. Entonces, para que su comida no se contamine, necesitamos que ese alimento llegue a su casa inocuo. Y por lo menos eso se preocupa los Estados Unidos, incluyendo los animales para producción. Y nos habla también, nos cierra la norma,
un principio conceptual, y acá voy a pasar al tercer punto del espíritu de FISMA. Por eso es que es tan larga. Esta norma, la propuesta es más de 100 páginas a 3 columnas con letra pequeña, y el suplemento es como 40 páginas con letra pequeña, y es de las pequeñas. ¿Por qué? Porque son normas construidas con base en ciencia. Y dentro de eso, entonces, cuando pensamos en los humanos, nosotros sabemos desde hace ya por lo menos unos 10 años que en salud pública lo más importante en humanos son las enfermedades crónicas y de desgaste. No son las enfermedades infecciosas en salud pública. La segunda, las enfermedades mentales. Y la tercera línea, las enfermedades infecciosas. Y cuando estamos hablando de alimentación, la alimentación tiene un rol súper importante en esa primera línea. Encontramos cáncer, encontramos diabetes, encontramos otro tipo de enfermedades en los humanos. Y las mascotas tienen mucho que ver con la segunda línea. Porque las mascotas son esos individuos que están siempre dispuestos a recibir y dar afecto. Y son esos individuos que hacen parte de una familia que nos ayudan a que las enfermedades mentales se reduzcan. Entonces no es simplemente una norma porque hay que ser animalista. Y ese espíritu está en la norma. Les contaba, entonces hay una propuesta inicial, son propuestas, lo que estamos discutiendo acá son solo propuestas, que se lanza en octubre del 2013 y después un suplemento que se lanza en septiembre del 2014. Y empezamos a ver otro tema muy interesante de FISMA, cómo actúa, y es rico para ustedes como privado y para ustedes como sector público de esos aprendizajes de FISMA. Colombia, yo sé que tiene esos procesos de construcción de normas con consulta con los actores, que a veces les genera problemas y a veces les genera facilidades, pero FISMA también nos sirve de plataforma para aprender de eso. Esta sola norma de los animales, más de 2.200 comentarios, múltiples reuniones públicas, audiencias, y el suplemento también un tanto así. Y los comentarios no son esos comentarios de los productores llorando solamente. La norma no nos va a dejar seguir adelante, sino FISMA también desde la FDA dice: queremos, señores de la industria, en este tema que ustedes nos digan su experiencia y con evidencia científica nos propongan modificaciones para que nuestro pool de expertos los estudien y estén en respuestas. Veamos antes el tema del tiempo de la utilización de compost o fertilizantes de sus productos, y está en discusión. O sea, no es solamente una queja, o sea, FISMA no solamente acepta quejas, no me gusta, vamos a hacer un paro, es nosotros desde la industria tenemos un conocimiento muy importante y queremos aportarle a FDA, y FDA abre las puertas para filtrar técnicamente con conocimientos lo que queda en la norma, y creo que es un aprendizaje importante para nosotros como país. En la norma tiene dos aspectos fundamentales que ustedes lo ven, está en el espíritu de FISMA en general. Por un lado, las buenas prácticas de manufactura, nada nuevo. Pero por otro lado, el análisis de peligros y controles preventivos con base a riesgo, bastante nuevo. Sí, si uno mira los títulos se parece a HACCP, pero no es HACCP. Nos habla de que yo analizo los peligros basado en riesgo, riesgo como probabilidad de que algo suceda, y la probabilidad de que algo suceda depende del sitio donde pasa. O sea, no solamente una revisión sistemática de un artículo, de una evaluación de riesgo que se hizo en Estados Unidos, en Wisconsin, me va a servir acá. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si el peligro es que me roben, el peligro está en la existencia de un ladrón, ¿verdad? Si yo voy por una calle. Pero el riesgo se modifica si yo estoy a mediodía en una calle con mucha gente, o si estoy a la 1 de la mañana en la zona de tolerancia de Bogotá, en la calle 23 con carrera Caracas. ¿El riesgo de que me asalten es igual? Definitivamente no. Y esa es una de las invitaciones de FISMA en general, basado en riesgo, y necesitamos
gente evaluando riesgo en nuestros países y entendiendo bien qué es el riesgo. Riesgo es probabilidad. Y la probabilidad no es sacar la cabeza por la ventana y decir, ¿será que llueve? Sí, parece que sí va a llover. No, la probabilidad se cuantifica. Y en función de eso, diseño mis controles preventivos. Me anticipo, otro elemento central de la norma FISMA. Es muy costoso y también por eso aparece FISMA. Es muy costoso para los Estados Unidos los enfermos por enfermedades transmitidas por alimentos, pero es muy costoso para los Estados Unidos y para ustedes como exportadores los retiros de productos. No es bueno para el mundo que los alimentos se retiren y no se puedan consumir. Entonces, ese modelo de que pongo una norma y que yo veo a ver si me pescan, y si me la pescan, no, es una norma donde usted, señor productor, que apostó a producir alimentos, diseña un plan de inocuidad donde se establecen medidas de prevención para garantizar que sea inocuo. Y es donde yo creo que evidentemente uno ve protección de alimentos, porque los sistemas de simplemente inspección y retiro de alimentos no protege el alimento, protege la salud, pero el alimento sale del mercado. Y pierden ustedes, y pierden los consumidores. Eso está en el espíritu de FISMA y aplica para todo. Los comentarios, aparecen temas muy complejos en la alimentación animal, la utilización de subproductos de producción de alimentos para humanos. ¿Qué pasa ahí? Hoy en la mañana hacían preguntas relativas. Ya ustedes se dieron cuenta y las granjas no se registran a excepción de la norma de frescos. ¿Qué pasa en este caso? Los muestreos de productos, ¿cómo se realizan? ¿Cómo se hace el control de proveedores? ¿Cómo se hacen las buenas prácticas de manufactura? En una planta de alimentos para animales, que es diferente teóricamente a una planta de alimentos para humanos. ¿Qué pasa con la adulteración motivada por fines económicos? Y finalmente, entonces dice, para controles preventivos para alimentos animales, ¿a quién les aplica? A todas las instalaciones, todas, que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos para animales, nacionales o importados. Es decir, si yo tengo una fábrica de alimentos y exporto a Estados Unidos, me aplica. Esas instalaciones cumplen lo mismo al principio de FISMA, ¿no? Deben registrarse con la FDA. ¿Cómo es el registro? Insisto, eso lo dijo muy bien Alan esta mañana. El registro es menos de 5 a 10 minutos por internet. No hay que pagar nada. Es que me registre. ¿Qué exenciones tienen? Y ahí está una discusión. En la propuesta inicial decía, ok, se exceptúan las empresas muy pequeñas, basadas en volúmenes de ventas. Y esto también es un principio de riesgo, porque la probabilidad de que un alimento contaminado afecte la salud de los animales es mayor en una empresa grande porque produce todo, se contamina todo el lote y entonces llega más. No es que dijeron, ah, no, porque pobrecitos los pequeños, es porque es basado en riesgo. Y simultáneamente hace más eficiente el recurso de FDA para poder hacer las inspecciones. Y en el suplemento ya nos da la pista de que potencialmente lo que va a pasar es que la línea de corte va a estar en los 2.5 millones de dólares. Pero toca esperar que sale aprobado. Las exenciones también, alimentos sujetos a reglamentos de alimentos enlatados con bajo contenido de ácido, porque tiene otros reglamentos, si ya cumplió ahí, entonces no le piden doble. Instalaciones que solo almacenen alimentos empaquetados y no los expongan al ambiente, esas están exentas, porque ya entonces le toca esa atrás. Perdón, otros, ¿cuándo sí tienen que estar registrados? Cuando hay control de temperatura o de medidas especiales en ese almacenamiento. Entonces fíjense que están pensando siempre ese alimento que no se contamina. Si está bien empaquetado, no problem. Instalaciones de almacenamientos que utilicen materias primas de productos agrícolas distintos a frutas y verduras, porque ya la norma de frutas y verduras les obliga a estar registrados. O sea, es una norma que está por componentes, pero es comprensiva.
tiene que entenderse en conjunto. Instalaciones de almacenamiento que contienen materias primas de productos agrícolas que son frutas y verduras no están exentas al análisis de peligros. Excepciones para granjas, que son para las que hemos venido hablando todo el día. Mucho de lo que voy a hablar hoy hemos estado hablando todo el día, voy a tratar de ir más rápido. Discusiones muy fuertes que en el suplemento, cómo se juega con el tema de granja, muchas de las preguntas que ustedes han hecho, y ahí algunos de los comentarios de la necesidad de, después de que salga la norma, volverse a reunir a mirar qué quedó, porque si, ¿cuándo la granja sí, cuándo no? ¿Qué pasa cuando las granjas son integradas? ¿Qué pasa cuando las granjas son mixtas, es decir, que tienen producción agrícola y pecuaria? ¿Qué pasa cuando la granja está haciendo parte de una empresa integrada que produce alimentos para animales? ¿Cómo se van a manejar esas exenciones? Y esas preguntas están, pero esas preguntas son muy pertinentes para Latinoamérica y para los países en desarrollo, porque FISMA no solamente es de Estados Unidos, para todo el mundo. El 70% de las explotaciones en países en desarrollo son mixtas, agrícolas y pecuarias en el planeta. Entonces estas preguntas no son cualquier clase de preguntas. Bien interesante la norma para alimentos para animales dice, los animales, la alimentación animal debe tener el mismo estándar de inocuidad que la alimentación para humanos. Por lo tanto, punto de partida conceptual y técnico, las buenas prácticas de manufactura para humanos. Protección de contaminación de los alimentos. Y se modifica algo que está en toda la norma. No el debería y se esperaría, sino el debe. Y eso también en toda FISMA está, y es central para cualquiera de los otros capítulos. Es un cambio muy importante y que tiene unas implicaciones vinculantes. Algo también interesante acá, que me imagino que en el futuro entrará en discusión, los alergenos no representan un peligro porque no hay evidencia clara de los alergenos en los alimentos para animales que exijan un control preventivo para los humanos. Hasta donde va la discusión, no hay evidencia seria de que si hay un alergeno en alimentos para animales y el animal lo consume, entonces termine siendo un alergeno para los humanos. Entonces en eso sí se diferencia un poquito, pero podrá venir al futuro cambios. Las buenas prácticas de manufactura, en principio es lo mismo que ustedes conocen de buenas prácticas de manufactura, de BPMs. Los componentes, el personal, la planta y el terreno, y acá tengo algo que está en discusión, porque el suplemento dice sanitización, mientras que la propuesta decía operaciones sanitarias, y eso conceptualmente tiene profundidad. El suplemento, que es lo último, dice agua y bombeo, vertical, transversal, en toda la norma, el agua. Y los que sabemos, que son yo creo que todos los que estamos acá, de enfermedades transmitidas por alimentos, sabemos el peso específico del agua en todo lo que son enfermedades transmitidas por alimentos. Y nos deja de lado un poquito instalaciones y controles sanitarios. Operaciones de planta la cambia por el concepto de procesos y controles. Son las dos alternativas. Como les decía, en la primera parte, donde hay dos títulos, es lo del suplemento. En la segunda parte, lo que está en la propuesta inicial, equipos y utensilios, almacenamiento y distribución, y una línea nueva en el suplemento, que no estaba como línea nueva, de las buenas prácticas específicas para subproductos de alimentación humana. Otro elemento transversal de FISMA, un proceso de construcción. Significa que FDA no hace consultas y comentarios por quedar bien, no por cumplir de que hay que ser participativo, sino que cuando es participativo modifica. Eso es bien interesante también. Bueno, en personal, las típicas buenas prácticas de higiene, la protección de los alimentos contra contaminación, por ejemplo con los artículos, los aretes, etcétera, el apropiado entrenamiento y supervisión del personal, súper importante. Súper importante. La ubicación, la planta y terreno, ubicación y terreno aledaño, limpieza adecuada, infraestructura que nos permita
garantizar la inocuidad, mantenimiento e iluminación que nos permita poner en práctica las medidas y el control de plagas. Una planta diseñada para que yo pueda ejercer medidas preventivas, y yo creo que no lo hemos visto, pero eso nos exige potenciales cambios en general, y ahí comenzamos a ver las diferencias cuando damos controles preventivos, los cambios con HACCP. En sanitización, infraestructura apropiada que permita mantener limpieza y evitar contaminación. Condiciones sanitarias de limpieza de superficies, uso y almacenamiento adecuados de compuestos de limpieza. Agua y bombeo, suministro de agua, bombeo suficiente para tener la cantidad, el desagüe y el drenaje, la contaminación al medio ambiente, las instalaciones de baño, el lavado de manos, evitar la contaminación. Compatriotas, FISMA en toda su norma les dice: ustedes son los que venden alimentos, ustedes son los que tienen que responder por la inocuidad de los alimentos. Es una responsabilidad que se comparte a lo largo de la cadena, en todos los componentes. Operaciones de planta, muy típicas de las que parecen cualquier buenas prácticas de manufactura, equipos y utensilios, limpieza, almacenamiento y distribución, y un tema muy importante en sus productos de alimentación humana. Vamos a pasar esto rápido. Las preocupaciones siguen estando en que la alimentación de animales va desde el heno hasta un alimento concentrado. Y cuando ustedes que tienen animales van a comprar un alimento concentrado, ustedes ven que cada día las plantas de alimentos concentrados tienen más diversidad según la edad, el periodo fisiológico, en el estado de producción de los animales. Cada día es más complejo, y eso hace entonces que la norma sea mucho más compleja. Pasemos a análisis de peligros y controles preventivos con base a riesgo. Central, un plan de inocuidad. Ahí no dice un plan HACCP, dice un plan de inocuidad de los alimentos. Ustedes son responsables de la inocuidad, entonces deben tener un plan. Y un plan no es lo que yo tengo en la cabeza, un plan es algo que esté escrito, donde tenga claro los peligros, y peligros puestos en contexto, los controles preventivos para esos posibles peligros en mi contexto específico, el programa de proveedores que vamos a mañana hablar, los procedimientos de monitoreo de la implementación de los controles preventivos. No es solamente una tabla que yo sí se hace, los procedimientos de acciones correctivas, hasta ahí se parece a HACCP, ¿cierto? Un montón. El procedimiento de verificación, hasta ahí se parece a HACCP un montón. Y en principio el suplemento, si ustedes miran la lista, los títulos que el suplemento, la versión original, tenía unos títulos que uno dice, pues eso es como HACCP más o menos, ¿no? Faltan los puntos críticos de control, pero más o menos HACCP. Y cuando ven el suplemento mete otro poco de cosas. Y el suplemento nos dice, el plan lo mete como un tema central, los controles preventivos como un tema central, y los controles preventivos son basados en ciencia. O sea, el señor que preguntó por el ozono, él debe saber por qué lo usa. Y entonces no es que la importadora y la vendedora de ozono le tiene que decir que le sirve. Y ahí entonces el tema de inclusión que mencionaba acá mi compatriota, pues lo hace más complejo. Porque entonces aún, como decían mis amigos cafeteros, a un campesino que le faltan 5 años para terminar primaria, debe tener sus medidas, controles preventivos basados en ciencia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que trabajar en equipo, porque acá esto es para animales, pero es lo mismo que pasa en todo FISMA. El programa de proveedores que mañana se va a hablar, un plan de retiro de productos, clarísimo. Un gestión, control preventivo de componentes, gerencia del control preventivo, de todos los controles preventivos, y acá se diferencia con HACCP. No es que yo me concentro en los puntos críticos de control, no, todos los controles preventivos que yo haga, le hago gestión y seguimiento, los monitoreo, conozco las acciones correctivas, hago la verificación, valido, y valido es ciencia. No es porque me parece, no es porque el que me vendió el equipo lo dice, es porque científicamente hay evidencia.
Y ahí tenemos que trabajar en conjunto, ahí sí, con la academia, con los institutos de investigación, con el Estado, ahí no estar solos. Luego viene verificación de la implementación y la efectividad. Lo que Pilar le estaba respondiendo al señor es que no es que usted tenga, y entonces le dijeron que el ozono es una maravilla. Y claro, todo esto nos acordamos del brote de cripto en Estados Unidos, donde después se descubrió que solamente era ozono el que servía, ¿no? No, él tiene que verificar que sí, que en su contexto sí le funciona y que es efectivo, y tener eso en su plan. Reanalizar. Individuos calificados y auditor calificado, ahora vamos a tener un poquito más en eso. Esto es más o menos lo mismo. Ha habido una discusión de que si HACCP tenía los 3 tipos de peligros biológicos, químicos y físicos, entonces algunos dicen de la discusión de los análisis de peligro y controles preventivos basados en riesgos, que ahora se habla de 12 tipos de peligros. Otros dicen que el peligro radiológico entonces es otro nuevo, el suplemento nos reduce todo y nos vuelve a meter todo en 3 peligros, y los radiológicos nos los meten químicos. Otro tema importante en la norma también, que es transversal, es creer que los peligros desaparecen es tonto. Entonces nos adjetiva el riesgo hacia riesgo significativo y predecible de efectos en salud. ¿Sí me hago entender que eso es diferente a decir simplemente un peligro y un riesgo? Es que existe el peligro, existe la probabilidad, y después tengo que valorar la probabilidad predecible de que al consumidor le pueda pasar. Los Estados Unidos, está hablando del consumidor en Estados Unidos. Entonces, obviamente, va a depender del usuario. No es lo mismo si este alimento va para ancianos. No es lo mismo si este alimento va para inmunodeprimidos por SIDA. La probabilidad de que ellos presenten la enfermedad es más alta. Entonces ahí entonces vuelve a jugar la trazabilidad y la cadena. Es complejísimo y tenemos que trabajar en equipo, con peligros que puedan presentarse de forma natural o puedan ser introducidos sin introducción, y bueno, eso también se va a hablar mañana. Los análisis de peligro partiendo de una evaluación, esto acá es parecido. Los controles preventivos, entonces tengo una lista muy grande o mediana de posibles controles preventivos. ¿De dónde salen? De los técnicos, de los ingenieros, de la ciencia. Pero escojo las que sean en función a riesgo, las apropiadas. Y yo vuelvo y digo lo mismo, definitivamente no va a ser lo mismo en Boyacá que en Antioquia necesariamente, y mucho menos lo mismo en Cundinamarca que en Wisconsin. Entonces ahí tenemos todo un desafío gigante para trabajar en equipo. Y por supuesto controles preventivos, incluyendo los que están en los puntos críticos de control, si es que tengo HACCP. Lo demás normal de controles preventivos, controles de procesos, controles de desequilibrios de nutrientes, muy importante para los animales, controles de saneamiento, un plan de control de proveedores, mañana se va a hacer énfasis del tema de proveedores, un plan de retiro de producto que debe estar escrito y que se debe conocer. Y entonces ahí lo que usted preguntaba, si le toca asumir sí, pues sí, ¿qué va a hacer? Sí, le toca asumirlo, o sea, o si le acaba también el negocio, les acaban los proveedores, se le acaba el negocio, entonces toca ayudarlos, pero también para poderlos ayudar tienen que ayudarme. Un programa de verificación a proveedor de proveedores, mañana vamos a hablar de esto específicamente. Ese sistema de inocuidad, siempre todo por escrito. Un monitoreo, las acciones correctivas, esto se parece mucho a HACCP. La verificación, validación, calibración y revisión de registros. Insisto, validación, ojalá empecemos a tener validación, es la información científica y técnica que me refuerce lo que yo estoy haciendo. Ojalá empecemos a tener cosas en nuestros países. Si ustedes tienen un grupo grande en aromáticas, pues tiene que haber alguien investigando también en eso. Eso es lo que se está pidiendo. Ese plan no es que se escribió, sino que se pide que se reevalúe al menos cada 3 años, pero además cuando se produzca un cambio significativo de donde puede haber el potencial de un nuevo riesgo. Donde aparezca,
Miren lo loco y lo que obliga a que estemos todos trabajando en equipo, porque pues el que está en el último rincón de Colombia, ¿cómo se entera lo que publicaron? Entonces, cuando haya una información sobre posibles riesgos asociados al alimento, inmediatamente yo tengo que pensar si tengo que reevaluar mi plan. Eso aplica para todo FISMA, no solamente para los alimentos. Entonces, trabajar solos es medio tonto. Cambiar el plan cuando vemos que ese control preventivo que se viene utilizando es ineficaz o cuando no se aplica correctamente. Esto en el papel es fácil, ¿no? Pero nos sirve de guía. Los registros de Juan insistido todo el día, también pasa para alimentación animal. Y acá viene una cosa bien interesante, es esa persona calificada líder, que es el que prepara y reevalúa el plan de inocuidad de alimentos. ¿Será que contrato solamente a un asesor que tiene que tener la capacidad también para validar, o sea, de tener conocimientos plenos o un equipo pleno para validar, o sea, científicamente lo que está puesto ahí? Y ayudar a cumplir con éxito el desarrollo, porque esa persona calificada líder se esperaría que esté dentro del equipo de la empresa, adentro. Esto es para los animales, para alimentación de animales. El suplemento entonces nos dice no, la cosa no es solamente tener un líder calificado ahí, tenemos dos categorías, el individuo calificado líder y el auditor calificado. Entonces el líder prepara el plan, valida los controles preventivos, revisa registros, hace el reanálisis del plan de inocuidad y el auditor hace la función de auditor. Para ser líder, y acá viene un tema que estuvieron ustedes presentando, para ser individuo calificado puede estar entrenado o documentar experiencia, pero ese entrenamiento debe ser de un currículo reconocido por la FDA. Entonces, allá el doctor que le hicieron la pregunta del millón, entonces no solamente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación, es que la FDA tiene que creer en ese currículo. Y si es auditor debe tener ambas, experiencia y capacitación. O sea, hay muchísimo trabajo hacia adelante. Bueno, esto lo dejo, que esto tiene que ver con lo mismo de los demás. Creo que el tiempo se me está acabando. Va a tener vigencia. Esto más o menos sucede casi en FISMA. Va variando de norma a norma. La vigencia va a ser 60 días luego de la publicación de la regla final. Para esta norma de alimentación animal se prevé, está previsto que para agosto de este año, o sea, en unos poquitos meses sale. Quiere decir que los que estén exportando alimentos para animales o los que estén produciendo en los Estados Unidos alimentos para animales, les quedan junio, julio, agosto, no sé legalmente si se cuenta 30 de agosto, septiembre, octubre, en noviembre le tocó. Y bueno, hay unas excepciones. Información adicional la estuvieron pidiendo ustedes. La buena noticia es que hay unas páginas web, la mala noticia es que yo no sé quién se podrá leer todo lo que hay. La FDA pone tanta cosa que hasta el experto de la FDA, que vive metido en la FDA, cuando le hacen las preguntas dicen, espere y le respondo, le consulto a la más gente. O sea, vuelve y juega, trabajar en equipo, o sea, trabajemos juntos. Esto es bravísimo. O sea, yo les confieso, uno dice, me paro allá al frente, que me hagan una pregunta fácil. No, esto es, lo que hay es información, y eso desde FDA. Y si uno quiere seguir mirando TAO también, la FAO tiene su manual. La FAO hace 2 semanas hizo una reunión sobre manual de buenas prácticas para alimentación animal, una consulta de expertos, y este manual va a ser reformado. Y otras instituciones también las tienen, como Texas A&M, y muchas referencias y artículos. Y Colombia también tiene norma. Ese sí es de Texas A&M y eso lo puso Marcos. No es Texas Tech, lo puso Marcos, que está en Texas Tech. El ICA también tiene sus documentos y ahí están, y los tenemos que leer, los tenemos que conocer. Finalmente, para cerrar y agradecerles la paciencia a ustedes, esto es un tema de trabajo, FISMA es un tema de trabajo en equipo, FISMA es un tema de inocuidad de alimentos para los consumidores en Estados Unidos.
de lo cual los países podemos aprender también para la inocuidad de los alimentos para nuestros consumidores. Y por supuesto, si yo quiero exportar para el mercado de los Estados Unidos, no me están pidiendo nada raro, no me están diciendo que son bloqueos las exportaciones, me están diciendo cumpla con lo mismo que el de allá. Les agradezco a Sacha, a Marcos Sánchez de Texas Tech University y a Alejandra Díaz que me han hecho muchos comentarios y asesoría. Muchas gracias y bueno, espero que hayan entretenido un poco. Muchísimas gracias, doctor Jaime. No hemos recibido comentarios de las ciudades, pero de todas maneras está el micrófono abierto. Les ruego que si tienen alguna pregunta levanten la mano. ¿Hay alguna pregunta aquí en el auditorio? Una bien difícil, por favor. Eso. Para justificar el pasaje, dice Pilar. No, pues puedo responder que no sé. Las ciudades. Pero no van a hacer preguntas, es que fue muy clara la exposición. Bueno, buenas tardes, mi nombre es René Castro, funcionario del ICA. Excelente la exposición. Por primera vez oí dos términos que me gustan mucho: evidencia científica y técnica. Nosotros en Colombia poco somos dados a trabajar con evidencias técnicas y científicas, y es un esfuerzo que tenemos que hacer. El ICA se caracteriza por eso, es una entidad técnica y sus conceptos y sus evidencias tienen que ser alrededor del conocimiento. Y el otro tema que me llamó bastante la atención y que le agradezco es el trabajo en equipo. En Colombia no sabemos trabajar en equipo, y ahí está el ejemplo, y lo han mencionado todo el día: plantas aromáticas por un lado, frutas por otro, tubérculos por otro, y no nos unimos, y el Estado ha hecho un gran esfuerzo. Capacitación, SENA, Ministerio de Agricultura, ICA, el mismo ICA, llamando a los productores y a los agricultores a que nos unamos por sectores para ver cómo nos preparamos con estos retos y obligaciones que tenemos para el futuro. Por eso muchas gracias, doctor Romero, y recuerden que tenemos que trabajar en equipo, y entidades hay muchas para capacitación. Al doctor Carlos se le olvidó mencionar el SENA. El SENA está acompañando, y está acompañando no de este año ni el año pasado, en capacitación en buenas prácticas agrícolas en todos los departamentos, en todos, y acompañados con nosotros, y nosotros acompañados con los gremios, con la ANDI, con ASINFAR, en la preparación y el uso de buenas prácticas agrícolas y un uso adecuado en el tema de plaguicidas, que es una de las limitantes más grandes que tenemos. Así es que los invito a que trabajemos en equipo y con rigor técnico y científico. Y Pilar, muchas gracias por el evento. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un comentario complementario para esto. Es: la ciencia no está solamente por allá en los anaqueles y en las universidades. Miren también el mensaje de FISMA. FISMA, cuando tiene dudas, la FDA, o sea, la FDA no es pues una panadería de esquina, ¿no? Es la FDA, es una organización con mucha tradición, y le dice a la industria: este tema queremos que nos opinen y queremos que nos ayuden. Eso es parte de los comentarios que ha habido durante todos estos 4 años. 4 años, 2011, más de 4 años. Sí, 4 años. La información para validación está en las granjas de ustedes. Si tuvieran registros consolidados, no es solamente 1 año, 2 años, y se alían entonces ahí sí con la universidad y con otras instituciones, ahí está la información. Porque pues en dónde van a estar publicadas un poco de cosas que solamente están en nuestros países.
Entonces, ahí también hay posibilidades. Gracias, doctor Jaime. Tenemos una consulta desde Ibagué. Adelante, Ibagué. Como que ya quedó respondida la pregunta. Bajó la mano. Ibagué ya no tiene comentarios, entonces. ¿Hay alguna otra ciudad que tenga preguntas? Ya vamos a hacer la pregunta por parte del empresario. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Adelante, Ibagué, no le escuchamos bien. ¿Puede acercarse un poco más al micrófono? Buenas tardes. Adelante. Bueno, mi nombre es Angélica Salazar. Pertenezco a una empresa en Ibagué, se llama Nutracéuticos Biocal JGDJ. En este momento nosotros estamos manejando un producto, es un suplemento alimentario para los animales de tipo nutracéutico. Nuestro producto está pues creado a base de plantas y semillas, es completamente natural y pues con él buscamos disminuir el uso indiscriminado de anabólicos e implantes hormonales en los animales, generando pues así inocuidad no solamente alimentaria en los animales sino también en los humanos. Pues la pregunta como tal de nosotros es en los registros que debemos tener al momento de hacer la exportación adicional o las certificaciones adicional a la del FDA, también necesitaríamos la de el USDA. Bueno, lo primero, o sea, básicamente la primera pregunta que yo les diría a ustedes, ¿ustedes exportan a Estados Unidos o quieren exportar? Sí, pues en este momento no estamos exportando, pero estamos ya iniciando diálogos con una persona de Estados Unidos, la cual pues está muy interesada en el producto, no solamente para su comercialización, sino también para como inyectar capital en la empresa. Bueno, en principio, la pregunta yo la respondo en el contexto de la conferencia. Todo lo que acabé de contar todavía no aplica, porque eso está apenas en propuesta. Y lo que tiene FDA en alimentación animal es muy específico a temas concretos. Entonces, de este tema específico que me pregunta dentro de lo que es la ley de FISMA, pues no aplicaría, o sea, y no me atrevo a responder porque no está por fuera del contexto de la charla y creo que pues no me parece como apropiado, con todo respeto, para no salirme de lo que es el foco de lo que es la presentación. Pero lo primero es, si quieren exportar hacia Estados Unidos, hay que estar pendientes, y es una recomendación para todos los que asisten al evento. Primera recomendación, estén alerta de qué queda en la norma y empiecen a prepararse. Y esto solamente va a tener que ver con inocuidad de alimentos, y hay otros elementos que les va a pedir a ustedes USDA que va a ser diferente. Muchas gracias. Gracias, Ibagué. Barranquilla, adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. La empresaria pregunta, ¿se encuentra estandarizados los componentes nutricionales para el alimento animal y en virtud de la gestión de riesgo de los componentes? No entiendo bien la pregunta. Si están estandarizados el balanceo nutricional, por supuesto que sí, pero la pregunta no la entiendo bien. Si me la puede desarrollar un poco mejor. Sí, a eso es a lo que se refiere. ¿Y cuál es la norma? Pero es que claro, si está establecido para cada edad cuáles son los requerimientos nutricionales, igual que acá en Colombia. Entonces, pues eso sí está claramente especificado y son los requisitos para que ese alimento esté dentro de las condiciones que están pidiendo. Entonces, eso sí está para cada edad productiva,
para toda condición fisiológica, para cada especie hay unos requisitos, igual que lo que pasa acá en lo que está normado por el ICA para Colombia. O sea, eso sí no tiene, sí está disponible y ahí lo pueden consultar en Estados Unidos, si es que va a exportar. Entonces la respuesta es sí. Tienen que si las especificaciones nacionales aplican también para Estados Unidos. ¿Perdón? Preguntan si las especificaciones nacionales aplican también para Estados Unidos. En el contexto de FDA solamente son sus requisitos. Si lo que Colombia les pide por requisitos son iguales a los de Estados Unidos, entonces sí sirven, pero si no, hay que guiarse allá. Yo creo que es algo que ha estado una duda circulando todo el día. La soberanía de Colombia y de las autoridades sanitarias se respeta plenamente, pero si yo quiero que coman animales en Estados Unidos o coman humanos en Estados Unidos, me toca cumplir las normas de la FDA. Sí, y como estoy en Colombia, pues obviamente hay una constitución, hay unas leyes, hay unos decretos, tengo que cumplir lo que está en Colombia. Entonces, ahí es donde viene la tarea de los países también, en todo el proceso de armonización, y si fuera el caso, equivalencias y demás, pero eso es una tarea, pero no es que, ay, yo tengo el certificado del ICA y entonces los del ICA, oiga, pero los de FDA, no, es que los de FDA no le están diciendo al ICA que esté bien o esté mal. Simplemente le están diciendo, en Estados Unidos usted tiene que cumplir las normas de la FDA. Y ya eso es como un tema muy importante de las agencias y de las autoridades sanitarias que trabajen. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas en las ciudades y no hay más preguntas aquí en sala, concluimos la sesión de hoy.